Muchas gracias, presidente. Le pido también un poco de comprensión e igual tratamiento para quienes han hablado anteriormente. Gracias. Yo voy al punto. El país presenció el día 4 de agosto pasado toda una farsa protagonizada, lamentablemente, por funcionarios oficiales que en menos de 6 horas dieron 3 versiones distintas, o sea, una versión cada 2 horas, totalmente diferente, de lo que había sucedido con ese helicóptero. Las 3, eso sí, coincidían en descartar de plano, de manera absolutamente categórica, que hubiera sido impactado ese helicóptero, que hubiera sido objeto de un ataque de algún grupo terrorista. El que mejor lo señaló de esa forma fue el presidente cuando dijo a la letra, comillas, ya está comprobado que sufrió un accidente, no hubo ningún tipo de ataque de un grupo guerrillero o banda criminal, total y absolutamente descartado. Esto no fue producto, estas versiones contradictorias, no fue producto ni de la ligereza, ni del apresuramiento, ni de la inexperiencia de estos funcionarios. El director de la Policía Nacional, el general Palomino, un tipo serio, respetado por el país, un tipo totalmente sincero y transparente con el país. El señor ministro de la Defensa, un hombre curtido, experimentado, también muy serio en sus cosas. No creo que haya sido producto de esa ligereza o apresuramiento o inexperiencia, no. Aquí hubo una concertación deliberada, calculada e intencional de ocultar desde el primer momento la posibilidad de que hubiera sido derribado ese helicóptero como resultado de un ataque del grupo terrorista de las FARC. Y ese propósito tenía un fin, el fin de evitar que este asesinato, eventual asesinato de estos policías, ocasionara la reacción que provocó el asesinato de 11 soldados en el Cauca hace no más un par de meses, que provocó la más grave crisis de credibilidad en los diálogos de paz, que estuvieron pues a puertas de su lánguido final. El gobierno quiere preservar a toda costa estas conversaciones de paz, a como dé lugar, por encima de todo, a cualquier costo, incluso por encima de la verdad, incluso sacrificando la verdad. El gobierno descarta esa posibilidad porque quiere mandar el mensaje al pueblo colombiano de que las FARC son buenos muchachos. Las FARC están cumpliendo a cabalidad la tregua unilateral con la que se comprometieron, todo está funcionando muy bien. Van a evaluar dentro de 4 meses, esa evaluación dentro de 4 meses, a ver cómo van las cosas, y si las FARC, es lo que han dicho, han cumplido a cabalidad esa tregua y no han atacado a la fuerza pública, ni a la población, ni a la infraestructura, entonces se abre paso el cese bilateral, que es lo que el gobierno considera que le daría un respiro y una posibilidad de continuación y de conclusión a esos diálogos de paz. Pero si acepta el gobierno que efectivamente, por lo pronto, posibilidad, hipótesis de que fueron las FARC, pues ahí obviamente que ese cálculo político entra en problemas. Entonces el gobierno, desde un primer momento, a los pocos minutos de sucedido el incidente, cuando estaban todavía seguramente tibios los cadáveres, el gobierno empezó a descartar esa posibilidad, esa hipótesis, para poder seguirle dando un oxígeno, un aire artificial a estos diálogos de paz tan desacreditados frente al país. El director de la policía, el general Palomino, a los pocos minutos del incidente,
sin que ni siquiera hubieran llegado los grupos de rescate al área, señaló que había sido un desperfecto mecánico, así, de una vez. Quedamos absolutamente asombrados con esa rapidez. General Palomino, yo creo que con todo respeto, Malaysia Airlines, usted le podría prestar unos favores muy, muy grandes, a ver si se resuelve finalmente el misterio de ese avión. Posteriormente el ministro de la Defensa también muy rápido dijo que había unos nubarrones bajas, unas nubes bajas, y que el helicóptero, como iba a 120 nudos, o sea, a más de 220 kilómetros por hora, corrijo su versión, 120 es cerca de 200 kilómetros por hora, pues en medio de esos nubarrones se estrelló contra el cerro, la ladera del cerro, y obviamente pues eso ocasionó el accidente. Los videos que nos muestran en el sitio donde se estrelló, donde quedó el helicóptero, está totalmente despejado. Si hay nubes, senador Liscano, y estaban altas, pues por ahí no iba pasando el helicóptero, no se preocupe, que esa versión la podemos ir descartando. El helicóptero estrelló contra la tierra, no contra el cielo, entonces descartémoslo por lo pronto. Y finalmente el presidente de la República señala que el rotor de cola se estrelló con algo, con alguna cosa, el rotor de cola, y que eso propició el accidente. Insisto, todos por igual, todos a una, como en Fuente Ovejuna, descartaron de plano y sin ninguna prueba pues la posibilidad de que hubiera habido un derribamiento. El ministro fue aún más allá. El ministro atacó a la oposición por dudar, atreverse a dudar de la versión oficial, como si fuera el ministro del Ministerio de la Verdad del 1984 de George Orwell. El ministro dice: la versión oficial es la verdad. Quien dude de la verdad, de la versión oficial, está dudando de la verdad, y quien dude de la versión oficial está ofendiendo a las víctimas, fueron sus palabras. O sea que, en conclusión, quien sospeche de que las FARC pudieran haber derribado el helicóptero está ofendiendo a las víctimas. Esa es la lógica gubernamental. Quienes sospechamos que fueron las FARC estamos ofendiendo a las víctimas. A ese nivel de lógica retorcida se llega con esta sarta de versiones absolutamente contradictorias. Nosotros empezamos a sospechar de que algo raro había ahí, pues primero por las versiones oficiales, fueron ustedes los que nos provocaron las sospechas. Muy rápidamente se conoció un audio que posteriormente los mismos funcionarios oficiales señalaron que el audio era auténtico. Y ahí se señalaba la posibilidad, aquí no estamos hablando de certezas porque certezas no tenemos, la posibilidad de que hubiera sido golpeado, impactado por debajo, dice el piloto, dice el tripulante del helicóptero, que se ven las aspas y se ve que está sobrevolando, que pudo haber sido un tatuco o algo así, no sabemos, por debajo. Posteriormente se conocen otras versiones de habitantes de Piedras Blancas, un corregimiento de Carepa, que señalan que ellos oyeron ametrallamientos en el área y después la explosión del helicóptero. Recientemente, en el día de ayer, en Noticias Urabá, no hay tiempo para poner el audio, cuando quieran lo ponemos, el gobernador mayor de las comunidades indígenas de Chigorodó, igualmente cercano al lugar de los hechos, esas comunidades habitan cerca del lugar de los hechos, señalaron que el helicóptero había sido derribado. Y finalmente pues tenemos un análisis de un coronel retirado de la policía que también manejó este tipo de helicópteros, un oficial en uso de buen retiro con cerca de 4.800 horas de vuelo, que nos hace su análisis sobre el tema. Estas no son las versiones, digamos, no son las palabras o el análisis del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no, es el análisis de una persona muy, muy experimentada que señala unos hechos
y plantea unas deducciones, obviamente, como hipótesis de trabajo que no podemos descartar de plano. Ahora, la última versión, que dice el senador Liscano que es independiente, pero que tiene una coincidencia bastante... Ya pasan los 10 minutos, le doy otros minutos para que termine, senador Rangel. Empezar para leer este análisis. Dice que fue un descuido, la cuarta versión es que fue un descuido del piloto. Hay un copiloto que si se hubiera descuidado el piloto hubiera asumido el mando y hubiera evitado seguramente esa catástrofe. Lo que dice, si hubiera ido a 150 kilómetros por hora no habían quedado 2 sobrevivientes. Dice el análisis de este oficial. El capitán John Palacios era un piloto antiguo, experto e instructor del equipo UH-60, piloto de prueba, piloto instructor y piloto especializado en visores nocturnos. Tenía 3.280 horas de vuelo, hay que agregar. Es por eso poco probable que la causa hubiera sido un CFIT, que significa vuelo controlado contra el terreno, por las siguientes razones. Cualquier piloto de helicóptero evita realizar vuelos en malas condiciones atmosféricas, nubosidad, pero si es necesario hacer el vuelo por tratarse de una operación contra un objetivo de alto valor, nunca un piloto de helicóptero volaría bajo entre cerros y entre nubes. Eso sería casi un suicidio y estoy seguro que con la experiencia del capitán Palacios esa no fue la causa. Cuando existen malas condiciones atmosféricas, la tendencia de los pilotos es tomar una altura de seguridad de acuerdo a las cartas de navegación que se llevan en los helicópteros. Es poco probable que ningún miembro de la tripulación haya realizado esa observación. Cuando se vuela a baja altura y con mal clima o nubosidad que no permita ver bien los obstáculos o el mismo sitio donde se va a realizar el operativo o el desembarco, la velocidad que se utiliza es relativamente baja, entre 40 y 70 nudos máximo, no van a 150 kilómetros por hora. Lo que dijo el ministro de Defensa, de pronto, para los que no saben de aviación puede ser lógico, pero para cualquier piloto con un mínimo de experiencia es una gran mentira que el helicóptero estuviera volando en mal clima, entre cerros y a 120 nudos. Si el accidente hubiera sido un choque contra el cerro, generalmente es contra la punta del cerro y la foto es clara que el helicóptero cae lejos de la cima. Si el choque hubiera sido a 120 nudos, el helicóptero hubiera quedado en el sitio exacto y no hubiera podido rodar hasta el sitio donde efectivamente quedó. Para reforzar esta teoría, como oficial de seguridad aérea e investigador de accidentes aéreos, es claro que si el helicóptero hubiera entrado a 120 nudos, hubiera tumbado árboles, óiganme este detalle, hubiera tumbado árboles desde mínimo 100 metros antes del lugar del impacto final, y en la fotografía es claro que el helicóptero cae de manera vertical. Las primeras fotografías y videos tomados al helicóptero lo muestran todavía humeante, es decir, que los hechos acababan de ocurrir y por ningún lado se ve mal clima o exceso de nubosidad, ni siquiera lluvia, sobre todo nubes que estén tapando los cerros. Las fotos son totalmente claras. Las operaciones por reglamentación y seguridad y por el alto nivel de riesgo nunca se realizan con un solo helicóptero, siempre van mínimo 2 o 3 y el vuelo se hace en escuadrilla, es decir, que están muy cerca de las otras máquinas. Entonces, ¿por qué no se han escuchado las versiones de los otros pilotos? Sería interesante escuchar las versiones de los otros pilotos. La policía tiene 2 sistemas para controlar las aeronaves, el primero llamado Sky Tracker. Ahí se queda registrada la posición, altura y velocidad que llevan los helicópteros y que otros helicópteros que lo acompañen. El otro sistema, que es solo para los helicópteros de la embajada, se llama Alert System, tiene la misma información y adicionalmente las condiciones del helicóptero como actitud, banqueo, condición de los instrumentos de motor y transmisión hasta el impacto. Una fuente me dijo, dice este oficial retirado, que el helicóptero como que estaba desembarcando los pasajeros en vuelo estacionario fuera de efecto de tierra, esto es más o menos a 100 pies o 33 metros de altura, mediante rapel o soga rápida, y que en la pantalla del Sky Tracker se ve como que el helicóptero se entorcha. Esto generalmente puede pasar por una falla del rotor de cola. El helicóptero estaba más o menos con 17 personas a bordo y con 1.500 libras de combustible, lo que le da un total de peso de 20.000 libras más o menos.
Último minuto, senador Rangel. Y con ese peso y sin el área despejada disponible es casi imposible sortear esa falla. Ahora, a esta altura, con cualquier arma de largo alcance de calibre 5.56, 7.62 o .50, es muy fácil derribar incluso a un Black Hawk, senador Liscano. A esa altura y con ese peso, pero lo más seguro es pegarle con un RPG o un tatuco al motor de cola, lo cual, en mi opinión, como piloto con más de 20 años de experiencia y más de 4.800 horas de vuelo puede ser la causa. Finalmente, y lo que más duele e indigna a la oficialidad y policías en general es el silencio cómplice de las otras tripulaciones y personal operativo, y lo segundo, al no reconocerse el hecho como un derribamiento, sino como un accidente, no va a permitir que los pasajeros y la tripulación sean calificados en actos meritorios del servicio, lo que conlleva que no sean ascendidos póstumamente ni les sean pagados muchos beneficios económicos en los seguros y en las pensiones. Nosotros creemos que estos argumentos de este oficial retirado son serios, son muy contundentes y auspician la hipótesis de un probable derribamiento. Ojalá haya una comisión, ojalá planteamos nosotros, tripartita, compuesta por el gobierno, los fabricantes de la aeronave y un investigador independiente que le dé total y plena certeza al país de qué fue lo que sucedió, para que otra vez la verdad no sea la primera sacrificada en medio de la violencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Chamorro.